¿por qué puede ser interesante o por qué puede ser importante el cruce, ¿no?, de religión y política? Más allá de porque a mí me apasiona, por un simple tema personal, pero primero, bueno, es un tema de alta sensibilidad, como recién dijo alguien, la religión y la política son dos de aquellos fenómenos que apasionan al ser humano y por el cual atraviesan las disputas, los antagonismos, ¿no? Al mismo tiempo es un tema sumamente complejo, entonces en esta presentación desde ya les pido disculpas si hay alguna simplificación en exceso. Los tiempos siempre son acotados para hablar en profundidad de ciertos temas. Y por otro lado, es un tema de enorme actualidad, ¿no? Nosotros vemos en el contexto nacional, internacional, de qué manera esta articulación, esta movilización política a partir de los fundamentos religiosos, en todos los contextos ideológicos, son de enorme actualidad y relevancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la misma, y es de enorme actualidad para la renovación de las ciencias sociales en general, no solo desde la historia, sino de la sociología y la religión, que han tenido ya hace algunas décadas que replantearse y cuestionar esos paradigmas que tenían de investigación, principalmente aquel famoso paradigma de la teoría de la modernización, que desde Max Weber, que nos hablaba del desencantamiento del mundo, ¿no?, como este proceso de secularización iba a hacer que el ámbito de lo religioso, como se iba a perder la fundamentación de la política, lo religioso iba a perder valor como fundamentación de la política y se iba a retirar al ámbito de lo público, ¿no?, generando estas dos esferas, que es el ámbito privado, el de las creencias religiosas, y la esfera de lo público, de lo político, que debían ser asépticas de esa tensión con la religión. Bueno, la realidad histórica a largo plazo les dio, digamos, han tenido que recuestionar. Entonces ya, de alguna manera, la sociología y la religión y las ciencias sociales hablan no de un retiro de los fundamentos, sí una crisis de las iglesias como corporaciones, pero hablan de una recomposición de lo sagrado y del lugar de lo sagrado en el ámbito de la política, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, que desde las mismas ciencias sociales se vuelve a retomar en el largo plazo, estas articulaciones entre religión y política como fundamento de la movilización política. Entonces, en particular, para el tema que nos atañe hoy, que es tratar de ver aquella utilización de la religión en el origen del peronismo, pero pensando no que fue una variable más para comprender ese origen heterogéneo, sino que también lo podemos comprender la articulación de lo que va a ser el antiperonismo también a partir de esta disputa y de este uso de la religión y la política, ¿no? De qué manera la articulación de la religión y la política da lugar a estas identidades políticas, ya sea el peronismo o también como respuesta del antiperonismo. ¿Y por qué puede ser interesante también pensar en estos estudios históricos de esta época, del 43 y 46? Quizás nos permita, como historiadores, tratar de ver algunas de esas lógicas de articulación a largo plazo. Porque, como verán en esta foto, es un tema para el peronismo y para la vida política argentina de enorme relevancia, ¿no? Esta es la misa que se hizo en el 2018, todo el conjunto de las fuerzas sindicales, ¿no? Ahí ven Frente Sindical, en un contexto de huelga de la CGT contra el gobierno de Macri, y fíjense, es en Luján, en la Basílica de Luján, ¿no?, la patrona, y dice, por paz, pan y trabajo. ¿De qué manera estos conceptos que movilizaron, ya vamos a ver, las primeras articulaciones de lo religioso con el peronismo,
siguen actuando, ¿no?, a través de la movilización sindical, obrera, por esos mismos significantes. Entonces, evidentemente, en un contexto también de alta politización, acá lo vemos a Facundo Moyano, con el arzobispo, que ya se me fue el nombre, generó una alta politización e impugnación de diversos sectores, impugnación de sectores contrarios en base a esos mismos principios religiosos. Entonces lo que me interesa esto más todavía, ya deben estar todos movilizándose en sus sillas, de qué manera estas articulaciones, múltiples articulaciones de lo religioso con el peronismo, han dado lugar también a una politización de la religión y de la iglesia en su conjunto, ¿no?, de las distintas miradas. Entonces, eso es lo que me parece interesante de pensarlo a largo plazo, estas tensiones y estas relaciones y esta politización de la religión. Y en ese sentido, bueno, con toda la simbología mariana, ¿no?, que vemos la pelea por el sentido, la pelea por la apropiación de qué es ser católico y cómo se puede demostrar. Acá vemos, miren, fíjense, esta es 2018, y acá está Perón, con Copelo, no sé específicamente qué año es, pero bueno, después del 46. Y tenemos la misma Virgen de Luján, que es la patrona, en el 48, cuando se nacionalizan los ferrocarriles, es patrona de los ferrocarriles argentinos. Entonces, ¿de qué manera? Y acá otra tensión central, ¿no? A 100 años del nacimiento de la CGT pide el Vaticano la beatificación de Eva Perón. Es en mayo del 2019. ¿Cómo entonces estos problemas que vamos a plantear ahora, de qué manera se articuló las distintas miradas dentro del catolicismo para dar lugar a la identidad peronista, sigue presente? Porque todavía la Iglesia y el catolicismo siguen siendo articuladores. Acá esta foto es un mes antes, creo, de la asunción de Alberto Fernández, también en Luján, una misa de concordia. La Iglesia ha sido reiteradamente llamada a ser la conciliadora en el mundo cuando la crisis política o económica, que no se pueden resolver o no quieren resolver los factores políticos en sí mismos, la Iglesia siempre es convocada a partir de su inserción en la sociedad y su articulación política, poder ser de intermediadora, ¿no? Entonces, si vemos recién 2018 esa misa que es francamente opositora al gobierno de Macri, acá tenemos una misa de conciliación. Entonces, vamos ahora específicamente pensando en estas tensiones de largo plazo, ¿no?, y cómo se rearticulan y cargan de significados distintos. Pensemos por qué, ¿a qué llamamos usos políticos? Y yo no he puesto ahí en ningún momento iglesia, pensando que no es solo la Iglesia como corporación, como institución, la que está en tensión y en juego, sino que el catolicismo. Porque esto es importante, porque en torno a principios religiosos que no necesariamente la Iglesia jerárquica logra, interpretaciones que no necesariamente la Iglesia, la jerarquía logra domar, digamos, las múltiples interpretaciones, es usado políticamente por diversos actores sociales y políticos, no necesariamente católicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿esto qué es del uso político? Primero, se establecen disputas, batallas por el sentido de ser católico. Entonces, diversos actores que entran en competencia para determinar qué es el ser católico, qué significa ser católico, y a partir de eso poder movilizar. ¿Y por qué esta batalla en el 43 y en la actualidad? ¿Cuál es la importancia del catolicismo como movilizador, ¿no? Y entonces ahí tenemos cuál es el fundamento de este uso político. Primero, la movilización política. Se entiende, los distintos actores políticos entienden que el voto católico es importante. O sea, de alguna manera se tiene el consenso que la población en general vota a partir de su adscripción religiosa. Entonces, y el catolicismo como fuente de legitimidad de la acción política.
a partir de esta valoración ético-moral también, no solo religiosa. Pero es interesante también ver que esto, digamos, podría ser una utilización ex profeso del voto católico. Pero también existe una movilización a partir de sentidos culturales comunes en la población acerca de diversos conceptos, que deviene esto de una larguísima trayectoria donde la Iglesia, a partir de la educación y de toda la influencia de larguísimo plazo, ha logrado realizar en estos sentidos comunes que están relacionados con conceptos fundantes de los principios católicos, que ya vamos, digamos, a hablar algunos. Entonces, las apelaciones, distintas apelaciones políticas, muchas veces también están en coincidencia con este sentido común internalizado que deviene de una educación de largo plazo del catolicismo. ¿Por qué en esta etapa, el 43, cómo podemos explicar que los actores políticos, católicos y no católicos, de alguna manera luchen por el voto católico o se movilicen o traten de conquistar ese voto católico? Porque creen que la Iglesia tiene poder para decidir sobre el voto católico. Esto deviene que en la década del 30 la Iglesia efectivamente se transforma en un movilizador de las masas populares a partir de una idea de recristianizar la sociedad, una acción concreta de ocupar el espacio público. Este es el Congreso Eucarístico de 1934, que movilizó a miles de personas, era el símbolo de la apoteosis de la ocupación de la calle, del espacio público de la Iglesia, ¿no? A partir de la organización de organizaciones como la Acción Católica, ¿no? Entonces, desde el papado y desde las distintas iglesias nacionales, locales, se propone que el cristiano intervenga en el ámbito de lo público y también en la política para recristianizar, a partir de una modernización de la misma iglesia, de sus estrategias, ¿no? Utiliza la radio, a partir de los medios gráficos, los folletos, periódicos, intelectuales, centros de reflexión, ¿no? Entonces, es una estrategia para recristianizar la sociedad que tiene el catolicismo en un contexto de la década del 30, donde los referentes políticos y la crisis de representación a partir del golpe de 1930 y los gobiernos conservadores que ganan a través del fraude están en cuestión. O sea, existe de alguna manera una crisis de representación, una crítica a los políticos a cargo, y la que surge como un referente y fuente de legitimidad es la Iglesia, que ha logrado movilizar a la sociedad civil en torno a ciertos principios que tienen que ver, como vemos acá, con ese sentido común relacionado principalmente con la movilización a partir de la doctrina social de la Iglesia, la organización de los círculos de obreros católicos, la juventud obrera católica, desde los años 20 que la Iglesia está atrás también de leyes sociales, a partir de las cámaras. Nosotros tenemos dos cordobeses famosos, Arturo Vaz y Caferata, la organización de estos gremios. Entonces, esa doctrina social de la Iglesia, que va de alguna manera a impregnar el discurso amplio de toda la sociedad en torno a estos significantes que también son a los cuales va a apelar después el peronismo. La revolución de 1943 y especialmente Perón, ¿no? Que es trabajo, pensemos en esa foto que les mostré primero, trabajo, que tenía que ver con la dignidad central del trabajo en la formación del ser humano, el tema de la justicia social y las reformas necesarias. En eso coinciden todos los católicos, las interpretaciones católicas. Es muy fuerte el lenguaje que utilizan, incluso se habla de proletarios, ya vamos a ver que hasta se habla de la participación de los obreros en las ganancias de las empresas, ¿no? O sea, es un contexto
importantísimo de lucha por estos problemas de vivienda, de salud, etcétera, ¿no? O sea, el tema de la justicia social, que ya a partir de la década del 20, principalmente la década del 30, se internalizan como sentido común de lucha necesaria para lograr reformas. Y principalmente a partir de los 30, este concepto de nación católica, que empieza principalmente justamente en la década del 30 a ser fuerte, y en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la identidad entre ser argentino y ser católico, que va a ser una de las luchas principales de defensa de los derechos de la Iglesia y de los derechos de los católicos, porque ser católico era equivalente a ser patriota y ser argentino, ¿no? De alguna manera, con una mirada no pluralista acerca bueno, va a haber diversas interpretaciones de esto. Y el otro eje central que tiene que ver con el anticomunismo clásico de la Iglesia, va a ser un eje central también semejanza con las Fuerzas Armadas. Entonces, a partir de esta alta movilización y ocupación del espacio público en la década del 30, ¿no? Y con la internalización de ese dato común, va a ser por eso la valoración que hagan los actores políticos a partir de 1943 en adelante para movilizar ese voto político. Creen que la Iglesia tiene poder sobre el voto de los católicos. ¿Dónde se da esto? En un contexto de altísima politización y polarización que ocurre a lo largo de toda la década del 30, tanto a nivel, ya vamos a ver, internacional, donde el contexto de la lucha del fascismo y antifascismo es central después para la articulación de los antagonismos políticos en Argentina, este contexto nacional de crisis de representación, de gobiernos fraudulentos, de corrupciones económicas, a nivel provincial. Es muy interesante también las disputas que existen entre el gobierno de Sabatini, los gobiernos radicales, laicistas, y la Iglesia, a partir principalmente del problema de la educación, que cuestionan, ¿no? De la movilización obrera, o sea, una tensión local entre sabatinismo de corte laicista y una Iglesia que lucha por sus derechos en la provincia de Córdoba, que permanece, a pesar, ya vamos a ver, de que existe en esta época, hay violencia política en las calles, de todas maneras permanece con una consecución, una sucesión de gobiernos electos democráticamente, que es importante destacar para Córdoba. Esa década, así como la Iglesia moviliza masas, políticamente es un contexto de movilización y participación, alta movilización y participación ciudadana, ¿no? O sea, el golpe del 43 se da en un contexto de altísima movilización popular. Y es un contexto, la década del 30, donde esta sociedad civil y esa movilización también existen redes de sociabilidad a nivel internacional. Entonces, las agrupaciones antifascistas van a tener las redes internacionales, los católicos también van a tener sus referentes internacionales que vienen, ¿no? Entonces, no es solamente, así como, digamos, esa frase de Tulio Alperín-Dongui, Argentina en la tormenta del mundo. Y es gráficamente así, Entonces nosotros tenemos que entender la importancia para el 43, donde esta década previa, principalmente a partir de 1936 y la Guerra Civil Española, que es la que polariza el tema del catolicismo y de alguna manera esa ruptura dentro del catolicismo de distintas posturas, este contexto internacional va a ser central para los antagonismos políticos en el país. Ya vamos a ver que, por ejemplo, la participación en la guerra civil de algunos referentes en Córdoba. Otro punto importante en esto de los catolicismos, y porque no hablo de la Iglesia, ¿no? Porque hay una diversidad de actores que apelan al uso político del catolicismo. No es solo la Iglesia que juega entre la Revolución de 43 o el Perón y sus propios intereses. Y dentro del campo político, el campo católico, hay diversidad de posturas
frente a la política en general, ya desde la década del 30 y antes, y en particular sobre el gobierno de la revolución. Y acá es otro tema importante que los historiadores tenemos que, la Iglesia no es una institución, es una institución verticalista, pero de alguna manera no logra o no puede dominar las diversas interpretaciones políticas, las diversas sensibilidades políticas que existen al interior de la Iglesia, ¿no? O sea, los católicos tienen una diversidad de interpretaciones de lo que significa ser católico, aún perteneciendo a ese único dogma o ese cuerpo dogmático. A partir de allí hay diversas interpretaciones, ¿no? Eso es lo que vamos a resaltar. Entonces, ¿quiénes eran estas culturas políticas, estos actores que se van a enfrentar al golpe del 43? Y que van a leer ese golpe del 43 justamente a partir de este contexto previo que he narrado y que es central para la movilización política y la interpretación del golpe. Perdón, yo voy a hablar de revolución, ¿no? Y ya vamos a ver por qué, de la revolución del 43. Dentro del mundo de los católicos, esta división interna de interpretaciones de la política y del mundo ya vienen de la década del 30, ¿no? Entonces podemos, como simplificando, ¿no? Tres grandes grupos. Un grupo que son los nacionalistas católicos o los católicos nacionalistas, y acá la inversión de los términos tiene razón de ser, en cuanto los nacionalistas católicos van a ser aquellos como, por ejemplo, el filósofo Nimio de Anquín, que muchos lo conocerán, uno de los filósofos más renombrados en Córdoba para esa circunstancia, que es el presidente de la Unión Nacional Fascista, o sea, es aquel que articula organizaciones fascistas, así llamadas fascistas, basadas en principios religiosos, pero donde la atención principal pasa por el nacionalismo y no por el catolicismo. Y eso se va a ver al momento de la Revolución del 55, Nimio de Anquín es expulsado de la universidad, nunca deja de pertenecer al ámbito del peronismo, y tampoco deja de ser católico, pero su fidelidad ideológica, su postura está primero el nacionalismo y luego el catolicismo. Los católicos nacionalistas van a ser una de los grupos, justamente, Leonardi, que van a alentar a la Revolución del 55. Entonces, los católicos nacionalistas, su primera fidelidad es con su adscripción religiosa. Los nacionalistas católicos, su primera fidelidad es la adscripción ideológica, de alguna manera podemos llamarlo, ¿no? Estos grupos habían pertenecido con la Revolución de 1930 a aquellos grupos que habían trabajado con la intervención en la provincia de Córdoba, también habían sido interventores en otras provincias, o sea, habían sido los mismos católicos que habían apoyado a la Revolución de 1930 y que van a funcionar, van a ser aquellos grupos que apoyen, y el primer año de la Revolución acá en Córdoba son el grupo intelectual que va a estar en la universidad, va a estar en el Departamento de Trabajo, va a estar en el Ministerio de Educación. Su eje esencial es nacionalismo, soberanía, antiimperialismo, ¿no? Esos son como sus ejes principales de motivación. Pertenecen a la Acción Católica, como todos estos grupos, ¿no? O sea, su pertenencia a la Acción Católica va a ser igual para todos. Tenemos la jerarquía, el arzobispo Monseñor Lafitte en Córdoba, y aquel medio, porque también todo esto se juega en los medios, el diario Los Principios, como aquel vocero de la jerarquía. Yo lo he puesto acá en el medio porque de alguna manera para Córdoba, justamente la diferencia va a ser que esta jerarquía se mantenga de alguna manera como neutral entre los nacionalistas católicos y los católicos llamados a sí mismos democráticos. Entonces logra Monseñor Lafitte hacer como de articulador de las distintas voces y antagonismos dentro de la Iglesia de Córdoba, y va a mantener un equilibrio también frente al gobierno peronista. No así, a diferencia de Monseñor Copelo en Buenos Aires, que abiertamente se articula con el peronismo. Ellos, si comparten ideas
más próximas a los católicos nacionalistas, ¿no? La jerarquía. Sin embargo, va a coincidir en la crítica después al peronismo con conceptos que los católicos democráticos articulen. ¿Quiénes son estos católicos democráticos? Principalmente en 1940 se funda la Unión Democrática Católica, la Unión Democrática Católica. Es una asociación civil, de base religiosa, evidentemente, de aquellos católicos en respuesta al nacionalismo disparado a partir de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española corta en dos este mundo católico de aquellos que adhieren a la Cruzada Santa de Franco y aquellos que no. Entonces, que van a empezar a intervenir en este complejo, este mundo antifascista, en contra de los totalitarismos, del fascismo, de los nacionalismos locales, de los revisionistas, ¿no? Son estos, la Unión Democrática Católica Cristiana va a ser grupos de profesionales, profesores universitarios, que atraviesa adscripciones políticas y que se articulan y van a colaborar con los grupos antifascistas en Córdoba. Una de esas figuras representativas es Justiniano Allende Pose. Entonces, Monseñor Lafitte, de gran llegada como Monseñor Lafitte, digamos, son católicos, estos católicos democráticos también están cercanos a Monseñor Lafitte. Logra articular estas dos posturas, ¿no? Su principal eje de motivación, relacionado con sus posturas antifascistas, evidentemente tiene que ver con aquellos principios liberales, de libertad política, de pluralismo político, de colaboración con otras fracciones, aunque sean no católicas, para preservar la democracia. Y después tenemos las Fuerzas Armadas, ¿no? Que acá se une este concepto de nación católica, principalmente, la identificación de las Fuerzas Armadas como aquellos que vigilan y son el fundamento de esta nación católica, de largo alcance desde la conquista, ¿no? Con esta idea de las Fuerzas Armadas como aquellos que construyeron la patria a partir de 1810, pero que abrevan en la cruz y en la espada, como para preservar la identidad y el ser nacional que coincide con la nación católica. Pero lo interesante es que estas Fuerzas Armadas, de las del golpe del 43, tienen también esta mirada nacionalista de la soberanía, industrialista, de preocupación por la justicia social. Junto con la Iglesia, las Fuerzas Armadas son aquellos dos sectores, organizaciones, instituciones que tienen alcance territorial nacional, y esto es importante destacarlo. El Estado Nacional tiene menos alcance en la sociedad que las Fuerzas Armadas, que logran movilizar a través de la conscripción, estar presentes hasta el último punto del territorio, y de la Iglesia Católica, que también tiene esta dispersión a través de escuelas, parroquias, ¿no? Y que están en contacto con las necesidades de la gente. Y así, de esa manera, las Fuerzas Armadas, en el 43, van a unir esa necesidad de la justicia social y las reformas sociales ante la realidad del analfabetismo, de la mala nutrición en el territorio, de la necesidad de digamos, que estos ciudadanos que van a formar parte con un concepto de defensa nacional, son aquellos futuros soldados, ciudadanos, estén bien protegidos, bien alimentados, con justicia social, para evitar que el otro gran, digamos, cuco de las Fuerzas Armadas, igual que el catolicismo, para evitar el comunismo, ¿no? El tema, acuérdense que es candente, los sindicatos comunistas de gran beligerancia a partir del 36, principalmente en la década del 30, pero el 36. Entonces, este factor común que también tienen con la Iglesia del comunismo se resuelve a través de la justicia social, que va a ser exactamente la mirada de Perón y del peronismo. Entonces, ese otro grupo o grupos o cultura política que apela también a los católicos para movilizarlos. ¿Quiénes son? Este antifascismo. ¿Qué es el antifascismo? El antifascismo es un movimiento de opinión intelectual, de organizaciones, que se organiza para oponerse justamente al fascismo en Europa, pero en el resto del mundo también. Y en Argentina, no por el peligro que Argentina esté cayendo en el fascismo tal cual, sino ante
el surgimiento del nacionalismo y todas las organizaciones fascistas y esta tensión central contra los conservadores fraudulentos de la década del 30. En este cuerpo antifascista, que va a ser el eje político a partir del cual se lea el golpe, la revolución de 1943, ¿quiénes lo forman? Comunistas, socialistas, sectores de la Unión Cívica Radical, sectores del Partido Demócrata, liberales, intelectuales, es muy fuerte en el mundo de los intelectuales, del arte, profesionales, ¿no? Y se organizan en organizaciones antifascistas con relaciones internacionales, sobre todo van a ser primero fundadas para la ayuda, ¿no? Ayuda a la República primero, después en contexto de la Guerra Mundial. Y acá es interesante, ¿por qué? Porque todos ellos, comunistas, socialistas, también apelan al católico para conquistarlo y que apoye a estas organizaciones antifascistas. Y esto tiene que ver con el contexto internacional. Ya en 1935, la Tercera Internacional llama justamente a los comunistas a que apelen a los católicos para formar los frentes populares antifascistas. Entonces, así tenemos el Frente Popular en Francia en 1936, que va a estar presente acá también en Chile, ¿no? Entonces, ¿de qué manera acá en Córdoba circulaban escritos específicos de Vittorio Codovilla, que es el presidente del Partido Comunista, y de los comunistas franceses, donde los libros son directamente para que los católicos apoyen estas organizaciones, interviniendo en esto de qué es ser católico. ¿Cuáles son los verdaderos católicos? Obviamente los católicos democráticos en contra de los nacionalistas fascistas, ¿no? Entonces, digamos, estos actores políticos consideran esencial la movilización de los católicos, y hay folletos, hay libros, ¿no? Y de esa manera, en este contexto de la revolución hasta el 45, los católicos democráticos van a participar dentro de estas redes antifascistas en contra del gobierno de la revolución del 43. En definitiva, el antifascismo va a ser aquel primer foco de antiperonismo, de la oposición al gobierno de la revolución del 43 y del antiperonismo, que recién después, en el 45, los grupos empresariales van a adherirse a este núcleo de oposición que es principalmente político-ideológico. Este clima de violencia que se vive en la década del 30, ¿no? Un poco se refleja este antagonismo entre fascismo, antifascismo, entre católicos socialistas, católicos nacionalistas. Tenemos, por ejemplo, que hay hechos violentos aún en Córdoba, ¿no? Porque Córdoba, con el sabatinismo a partir del 36, eso es otro tema importantísimo, va a ser un paraíso para los comunistas que los persiguen en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, Fresco persigue a todos los comunistas. En el 41, la Corte Suprema de Justicia va a ilegalizar al Partido Comunista. Todos esos comunistas vienen a Córdoba, que el sabatinismo tiene una estrategia especial para que los comunistas voten al sabatinismo, de dejarlos actuar libremente. No hay persecución al comunismo en Córdoba. En 1933 está la muerte de José Guevara, del diputado socialista, frente a grupos fascistas de la Legión Cívica. En el 1935 hay un enfrentamiento por la campaña política entre militantes radicales en la Plaza de Mercedes, que hay muertos. En 1936 hay dos bombas dirigidas contra la Iglesia Católica y el Ejército en el contexto de la visita del presidente Justo, ¿no? Entonces tenemos un clima que es generalizado. En el 41 hay estado de sitio. Y es sobre ese clima de alta movilización de estas redes antifascistas, del comunismo, del socialismo, hay muchísimas huelgas a partir del 36 hasta el 43, es que se va a dar el golpe de la revolución del 43 y esta constitución del GO, que uno de los peligros fundamentales es justamente evitar el comunismo. Entonces llegamos, en ese contexto de alta movilización, de politización generalizada, de antagonismos
teniendo un poco este eje del fascismo y el antifascismo, y así como estos enfrentamientos en la calle hay constantemente, hay en Río Cuarto, en distintos puntos del interior, ¿no? Las ligas de estas asociaciones fascistas que se movilizan y se pelean en la calle con las movilizaciones del Partido Comunista, ¿no? Se da una en la década del 30, la universidad, hay una alta politización y conflicto entre los nacionalistas católicos y el reformismo, pensando, esto es importantísimo, que la universidad justamente va a ser el centro del primer foco de oposición a la Revolución de 43, de la mano de este antifascismo, ¿no? Y entonces llega el 4 de junio de 1943, e interrumpe lo que iba a ser un proceso electoral, en definitiva. Ya estaban conformándose justamente lo que se llamó Unidad Democrática. Acuérdense que en el 46 es la Unión Democrática, todo el grupo opositor al peronismo. En el 43 se forma la Unidad Democrática, también socialistas, comunistas, que iban a participar radicales, sectores de demócratas, ¿no?, para oponerse a la candidatura de Patrón Costas. Este es el clima en el cual irrumpe la revolución del 4 de junio de 1943. Revolución que las acciones políticas que desencadenen se van a leer a partir de esta matriz antifascista, y donde el tema religioso va a ser una de las variables fundamentales del antagonismo, tanto de la adhesión a la revolución como de su oposición. Acá me interesaba, de alguna manera, resaltar en la proclama, que todos los gobiernos revolucionarios dan una proclama de sus fundamentos de legitimidad ante la sociedad, porque están todas las claves de por qué los católicos en general lo apoyan, y por qué, bueno, en general todo el espectro político apoya. Prontamente hay un corte, dice, bueno, es un extracto, ¿no?, de Rawson. Una corrupción moral se ha entronizado en los ámbitos del país como un sistema e impone sus caprichos con detrimento de los intereses financieros de la nación, bajo el amparo de poderosas influencias de encumbrados políticos argentinos, impidiendo un resurgimiento económico. El comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de probabilidades por ausencia de previsiones sociales. La justicia ha perdido su alta autoridad moral, las instituciones armadas están descreídas y la defensa nacional negligentemente imprevista. La educación de la niñez está alejada de la doctrina de Cristo y la ilustración de la juventud sin respeto a Dios ni amor a la patria. Bueno, acá yo les puse en rojo, acá, todo un poderosas influencias de encumbrados políticos. La crítica, fuerte crítica antioligárquica, y en contra de la oligarquía y de la relación con potencias extranjeras, a favor de la soberanía nacional. Eso es un contexto muy dulce para los oídos de los católicos nacionalistas y los nacionalistas católicos. El comunismo, como aquel amenaza, todos los católicos coinciden en eso. Por falta de previsiones sociales. O sea, acá están denunciando que no hay justicia social, por eso puede llegar a prevalecer el comunismo. Otra vez, el tema de la justicia social central, que ya viene, que ya es un factor de lucha dentro del catolicismo. Y después la apelación a Dios, y a la educación de la niñez alejada de la doctrina de Cristo. Lo primero que hacen va a ser en diciembre establecer la educación religiosa no obligatoria en todas las escuelas. Eso va a ser una de las primeras medidas, que todos los católicos, por supuesto, coincidan. Esta proclama y todas las acciones posteriores de las Fuerzas Armadas, ahí nomás en esos próximos días, 10 días, ante eso va a reaccionar estas culturas políticas que estábamos hablando. Y algo que hay que resaltar es la centralidad del papel del Estado, como condición de posibilidad del surgimiento del peronismo y de la implementación de estas políticas que los católicos desean implementar. En ese sentido,
bueno, Córdoba cree, en principio, el gobernador del Castillo cree que no va a ser intervenida, porque en realidad acá no había corrupción, se respetaba se respetaba la sucesión y la democracia. Bueno, el 20 de junio es intervenido la provincia de Córdoba, se disuelve el Congreso Nacional. Bueno, esta es la disolución del Congreso Nacional antes de la intervención a Córdoba. ¿Qué hace el primero? Se disuelve el Congreso Nacional, ¿no? Hay una política generalizada de represión. Se disuelven los partidos políticos. O sea, una anulación por completa del campo de la política, que es justamente lo que se critica, ¿no? La política como la fuente de la corrupción. Y hay una política de represión y persecución a todo, bueno, el cierre de todos los sindicatos, se les requisan las propiedades, libros, todo. A todos los sindicatos se cierran y hay una represión a todos los dirigentes comunistas y socialistas que van presos. Todas digamos, hay una represión de librerías, de textos que tengan que ver con el marxismo, con el comunismo, con el socialismo, todas las organizaciones intermedias generadas por los sindicatos, por las distintas organizaciones que estuvieran relacionadas, todas las organizaciones antifascistas, aún las que pertenecían, Acción Argentina era una que pertenecían liberales y católicos democráticos, también se cierra. Entonces, ante esta represión generalizada y la clausura del sistema político, es que, por supuesto, comunismo y socialismo van a reaccionar, y los católicos democráticos, fundamentalmente, enseguida. El otro ámbito de injerencia central es el ámbito de la educación, básico. Ya lo dijo en la proclama, o sea, no había ninguna duda. Se interviene, al intervenirse la provincia, se pone al frente de educación a un católico, de católicos nacionalistas, Narciso Reynores, que era abogado laboralista, abogado de sindicatos católicos, y que va a trabajar a partir del Departamento de Trabajo. Esa, en la educación también va a estar relacionada después con la intervención en la universidad y de qué manera estos grupos católicos nacionalistas y nacionalistas son el reemplazo de la camada intelectual y frente a la universidad. Y el otro eje de incidencia fundamental es el Departamento de Trabajo todavía y los gremios. Entonces, a partir del Estado, hay una clausura del sistema político, una represión de los sindicatos, de todas las organizaciones civiles, se interviene en la educación y se interviene en el mundo del trabajo. Bueno, acá está, digamos, se interviene en la provincia de Córdoba el 20 de junio, el doctor Sobral era el eje de la política educativa del sabatinismo, opuesto por completo a los grupos católicos y a la Iglesia, lo echan del Consejo de Educación y allí nombran también a los católicos nacionalistas. Entonces, católicos nacionalistas que justamente luchaban por la justicia social y la dignidad del trabajo y por la educación católica, son el equipo que iba a durar un año, sobre todo en el Departamento de Trabajo, que se hacen cargo junto con los interventores de este nuevo gobierno de facto. Con esta idea de Cristo en las escuelas, ¿no? Acá en Córdoba había sido un tema conflictivo porque en realidad la ley de educación cordobesa nunca había quitado la educación religiosa de las escuelas, ¿sí? Afuera de hora. Lo que pasa que el sabatinismo había cambiado los planes de educación y le ponía palos en la rueda a que esas horas fuera del horario escolar se dictaran. ¿Cuál es el foco que empieza a movilizarse en contra de estas medidas represivas? Evidentemente, comunistas, socialistas, los que podían, los que no estaban presos, y el ámbito universitario, los estudiantes universitarios y después los profesores universitarios que empiezan a protestar en contra de este autoritarismo, en contra de esta mirada nacionalista y proclive al eje, ¿no? Enarbola la bandera de la reforma. Los grupos reformistas, la FUC, empiezan a movilizarse y empiezan a generar mucha movilización en la calle. Hay un manifiesto en octubre de profesores universitarios, no solo de Córdoba, sino también de Buenos Aires, de Santa Fe, que firman en contra del gobierno nacional para llamar a la apertura democrática, al llamado de elecciones, porque acá me había olvidado,
el concepto de revolución. En realidad es un concepto que está como consensuado. Nosotros en este momento hablan de revolución militar y no entendemos, bueno, ya ha caído, digamos, en un consenso de su papel negativo. Pero en aquel momento hablar de revolución implicaba un consenso generalizado, que se podía utilizar la revolución para después volver a la normalidad, como una forma de organizar la sociedad. Por eso todos los partidos políticos lo aceptan la revolución, pensando que a los poquitos tiempos ya iba a haber llamado elecciones. ¿Qué pasa? El gobierno de la revolución no quiere llamar elecciones, ha disuelto los partidos políticos y tiene un proyecto que el tema de la política va a ser en última instancia, primero van a ser las reformas sociales y económicas y después la política. Es tan importante el concepto de revolución en manos del, después lo que va a ser el peronismo, que el 4 de junio se siga festejando, a la par del 17, que digamos que va a ser después, se siga festejando el 4 de junio como la base del peronismo, que después se pierde en el tiempo, ¿no? Este 4 de junio, porque tiene visos de antidemocrático. Entonces, este grupo de profesores, que coincide con esa articulación antifascista, que hay profesores de radicales, demócratas, liberales, católicos, democráticos, personalidades de la cultura, etcétera, 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 son los que firman esto pidiendo la vuelta a la democracia. Y contra ellos hacen una cesantía de todos los profesores universitarios e intervienen en la universidad. E intervienen y los que van a tomar, digamos, la universidad son los católicos nacionalistas. Lizardo Novillo Saravia va a ser nombrado el interventor en la universidad. Entonces, inmediatamente a partir de este manifiesto y la movilización estudiantil, este eje de oposición es el que va a articular toda la oposición a la revolución y al naciente peronismo hasta 1945, donde se van a sumar. Y acá es importante pensar la participación en esta articulación de los católicos democráticos, que van a participar en todas las manifestaciones, junto con socialistas, con comunistas, con reformistas, pensando que son los antagonistas de toda la vida, ¿no? Entonces se declara la huelga, hay manifestaciones públicas. Piensen que ante la clausura de los partidos políticos, las únicas manifestaciones, digamos, esta movilización es la que articula la oposición ante falta de partidos políticos. Es la única vía de protesta. Entonces, bueno, estos, ¿no? Este primer grupo opositor que está relacionado principalmente con esas medidas represivas y con esas medidas de mano del nacionalismo católico, pero también que coincide estos militares de la intervención en el ámbito de la educación, de la ley de educación religiosa en las escuelas, de represión a todos los movimientos sociales que tengan que ver relacionados con el comunismo, con el cierre de los sindicatos. Entonces, esa mirada del catolicismo también está opuesta a los nacionalistas católicos que están en el gobierno. Y se construye el otro foco, que es el tema del trabajo, el Departamento de Trabajo, donde de ser nombrado al frente del Departamento de Trabajo, después Perón se va a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Entonces, cómo se va articulando esta intervención en el mundo del trabajo, que ya estaba intervenida a partir de los católicos nacionalistas en la provincia de Córdoba, cómo va a ser el eje de creación, ¿no? que ya es lo sabido por todo el mundo, de las afinidades luego en torno a la aceptación de Perón como figura central, ¿no? Acá está Ramírez y Perón cuando lo nombran secretario de Trabajo. Y el otro eje central, junto con la reorganización del sindicalismo, que la reorganización del sindicalismo acá tiene como dos etapas. Una primera etapa, que es de 1943, de la intervención, hasta 1944, mayo, junio, un año, que está comandada por el nacionalismo católico, que va a ser central para la organización de los sindicatos. Se fundan 20 círculos de obreros católicos, perdón, Círculo Católico de Obreros,
tiene que ver que no los obreros no son católicos, sino que el círculo es católico, donde reorganizan a partir de la fuerza militar del Estado, con el asesor, el cura asesor de los círculos católicos de obreros, que es el presbítero Moreno, y el Departamento de Trabajo, en manos de un nacionalista católico, van articulando estos nuevos sindicatos. Todo el resto de los sindicatos están prohibidos. ¿Cuáles se empiezan a legalizar a fines del 44? Aquellos que no están relacionados con el comunismo ni el socialismo. Entonces empiezan recién a poder abrir el resto de los sindicatos aquellos que se consideran apolíticos, no relacionados con los con socialistas y comunistas. Entonces, este año, en la acción y las manos va a ser la articulación de este grupo de sindicatos católicos que van a formar la base de ese sindicalismo peronista que se construye a partir del 44, ¿no? En Córdoba, la Federación Obrera de Córdoba, que va a ser la que movilice la Secretaría de Trabajo y Previsión, se funda en base primero a estos sindicatos católicos. En 1944, ¿qué pasa? Llega Perón, esta es la visita de Perón, bueno, acá está con Farrell, pero visita Perón en mayo del 44 y viene junto con el teniente primero Russo, y sacan al católico nacionalista que está al frente del Departamento de Trabajo, lo nombran al teniente primero Russo, que es la mano derecha de Perón, en delegado ya de la Secretaría de Trabajo y Previsión en Córdoba, y él empieza a organizar el mundo sindical de manera de que esos sindicatos católicos sean unos más de esos de sindicalismo, ¿no? No, si bien va a ser como una parte importante, ya no les permite que su integración al sindicalismo sea de parte de una adscripción religiosa. Perón, a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión, todos los sindicatos que se empiecen a legalizar no tienen que tener adscripción política o religiosa, ¿no? Acá hay justamente una disputa donde el sector de la jerarquía de la Iglesia, el sector moderado y los principios, empiece a oponerse a esta intervención de Perón y de Russo en el mundo sindical, justamente criticando esta imposición de la no adscripción religiosa. Entonces ya empieza a haber una tensión que va a continuar de allí en más, y por eso el diario Los Principios y la jerarquía va a estar en contra de Perón, del voto a Perón acá en Córdoba. Un año, en 4 meses, el teniente Russo legaliza muchísimos sindicatos, da convenios, reorganiza con delegados en toda la provincia, logra imponer que se respeten las leyes obreras que existían y que no se cumplían, ¿no? Entonces, hay un apoyo masivo de todos esos gremios que por fin se hacen cumplir las leyes sociales, una actividad, una hiperquinesia de legalización de firmas de convenios colectivos, de intervenciones a favor de los obreros, cuando echan a los obreros interviene el Estado a favor del mundo obrero, ¿no? Entonces, esto es central para entender la adscripción y la movilización del mundo obrero, y es importantísimo ver que esa movilización del mundo obrero, los católicos adhieren. Si bien empieza esta tensión, el presbítero Moreno, el asesor católico y los sindicatos aceptan y se integran a este sindicalismo que está generando la Secretaría de Trabajo y Previsión. Prefieren estar adentro de este sindicalismo, que es apolítico, está en contra del comunismo, apela al orden, la organización, apela a que la huelga sea en última instancia, está en contra de la lucha de clases, ¿no? Entonces es mejor estar adentro que no estar en la oposición. Perón, cuando viene a Córdoba, en el 44, justamente que les decía recién, miren, acá está hablando, hay toda una manifestación, anhelamos la justicia social, dijo el coronel Perón en la asamblea de ayer. Hay toda una movilización obrera organizada por el teniente Russo a partir de la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde están presentes todos los gremios católicos. ¿Y cuál es el discurso de Perón en Córdoba para los gremios? La apelación
al discurso católico, de la doctrina social de la Iglesia, de la justicia social, de Dios. Fíjense, esta, una de las tantas, dice: por eso la Secretaría de Trabajo y Previsión ha sido creada para la defensa de los trabajadores en nombre del Estado, como lo ordenan los dictados de la justicia de Dios, ¿no? Perón, en Córdoba, sabe que a esos gremios que está organizando la Secretaría de Trabajo y Previsión tiene que hablarle con el lenguaje de la identificación religiosa, ¿no? Por supuesto que él no adhiere a esta adscripción católica y va a superar esa adscripción católica para la formación de los sindicatos. Pero en Córdoba en particular sabe que la sensibilidad religiosa de estos obreros tiene que hablarles de ese modo, ¿no? Entonces otra vez vemos en tensión, porque a esos obreros también les hablan los católicos democráticos. Y critican la imposición de un sindicato único. Ya en el 44, en el 45 hay un estatuto de las asociaciones profesionales, donde se establece el Estado empieza a regular los sindicatos y a legalizar los sindicatos, y los católicos critican este sindicato único y no los sindicatos libres que deberían existir. En esto coinciden con los comunistas y los socialistas, que también critican el sindicato único por ser controlado por el Estado y piden un sindicato libre y de libre adscripción ideológica. Por supuesto, toda la movida a favor de los obreros en cuanto a viviendas, derechos, el cumplimiento de los derechos laborales ya existentes, ¿no? Hay una propaganda constante en todos los medios, porque lo otro es el tema estamos hablando de un gobierno militar, se aplica la censura a todos aquellos medios no adscriptos favorables, entonces la utilización de los medios para hacer propaganda de la movilización, ¿no? Las demostraciones de los obreros cuando viene el Perón a Córdoba, y bueno, esta es una foto de la formación de los sindicatos de salineros en el norte de la provincia, ¿no? Salineros que estaban, y acá es interesante de ver de qué manera esta mirada desde los militares, que no es solo la de Perón, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque acá el interventor también, a la mano, junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión, que van a entrar por ahí en conflicto, esta mirada, acá cuando organizan y van a vigilar las salinas en el norte, no solo que se respeten las condiciones laborales de salario, etcétera, etcétera, sino les dicen a los empresarios que tienen que poner escuelas, un establecimiento sanitario, o sea, de qué manera es una mirada integral acerca del mundo del obrero y de la justicia social. Y eso lo comparten todos los militares, no solo el Perón, digamos. Y estos católicos que han sido desplazados de alguna manera de frente de la Secretaría en el ámbito de lo provincial, ¿están fuera del gobierno? No, siguen en el ámbito educativo, siguen en la universidad, que recién va a ser regularizada, se cancela su intervención en 1945, ¿no? Que después va a ser vuelta a intervenir una vez que gana el peronismo en el 46, intervienen de nuevo en la universidad y los católicos nacionalistas vuelven a la universidad después en ese contexto, pero donde lo católico sigue siendo un eje estructurante tanto de la apelación de las Fuerzas Armadas como del grupo antifascista, que está en la movilización pública que presiona por la salida democrática, que el gobierno finalmente tiene que dar una apertura en febrero del 45, entonces vuelven los profesores cesanteados, empieza a hablarse de salida democrática, empieza a hablarse, quiere el Estado organizar el estatuto de los partidos políticos y controlar, finalmente no puede, por la presión de los partidos políticos. Ya para este momento hay todos los grupos de radicales que se los llaman colaboracionistas, que están adhiriendo a la formación de un futuro partido, pensando en la salida democrática. Entonces acá va a haber la formación de ese partido laborista que es posterior, pero los primeros que actúan con nombramientos en el gobierno de la Revolución
ya en el 45 y formando el grupo que va a ser base de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que va a ser las dos vertientes de apoyo a la candidatura de Perón, ya está en vigencia, ¿no? Esta salida, digamos, esta liberalización de los partidos políticos del ámbito universitario, en realidad lo único que hace es exacerbar el clima de antagonismos y de alineamientos entre los distintos candidatos posibles. Se va a sumar no me acuerdo si es agosto, al manifiesto del comercio y la industria, donde ya todas las cámaras empresarias industriales, pequeñas y medianas, van a estar en contra de las medidas económicas y sociales del gobierno de la revolución, principalmente en un contexto de alta politización y antagonismo que genera el discurso obrerista, igualitarista de Perón, y van a hacer lo que juntos, digamos, con este antiguo linaje, donde también los católicos democráticos están presentes, se junten y van a dar lugar a la famosa marcha de la libertad, de la Constitución y de la libertad, que es esta, ¿no? en septiembre de 1945, que va a desembocar por presión de esta marcha y de toda la movilización de las calles, en una imposición del estado de sitio, y después la renuncia de Perón al gobierno, y luego, digamos, bajo presión de la movilización de estos sindicatos, y de los sindicatos que temen perder todos los beneficios ante la intransigencia de los sectores opositores, van a desembocar en la famosa 17 de octubre. 17 de octubre, que en Córdoba va a ser el 18 la movilización, la mayor movilización que existe. Bueno, este es el diario Los Principios, que ya para ese momento, el diario Los Principios, que es el católico, que representa la voz del arzobispado, ya a fines del 44 entra en combate con el gobierno de la revolución y con el peronismo en particular, a partir de criticando el tema de la violencia, de la imposición del sindicato único, del gobierno de facto, ¿no? De las formas de hacer estas reformas sociales y económicas, que es a partir de la violencia, porque es un gobierno de facto que impone por la fuerza. En ese contexto, ante la presión de la movilización popular y la apertura ya, después del 17 de octubre, la apertura política, los partidos políticos pueden tener su adscripción, antigua adscripción política, y empieza a organizarse ya la salida democrática. ¿Qué pasa con los católicos? ¿Y qué pasa con este eje, que ya tenemos que ir terminando? ¿Qué pasa con el voto católico? Que estamos hablando que se pelean por el voto católico comunistas, socialistas, peronistas, el Partido Laborista, pero eso ya lo vamos a hablar, el Partido Laborista, que en Córdoba en particular va a ser heredero de esos, parte de los sindicatos católicos también, y cuyos dirigentes del Partido Laborista, muchos son del ámbito de los sindicatos católicos, cuyo presbítero Moreno, que era el asesor, sigue en el gobierno después de Perón también. ¿La Iglesia qué hace? Acá hay un acto colegiado. Acuérdense que la Iglesia, estamos hablando del episcopado, es un conjunto colegiado, a pesar de las distintas jerarquías de los arzobispos. Da la famosa pastoral ante el voto católico. Acá el sentido común, y la mayoría de los investigadores hablan de que fue una pastoral directamente que la Iglesia Católica les dijo a los católicos: voten a Perón. Mi interpretación es distinta, en cuanto que para el momento que es fines del 45, octubre 45 creo, no, septiembre o diciembre 45 que sale esta pastoral, las articulaciones políticas frente al peronismo ya están realizadas. Los católicos democráticos ya están con ese grupo, con este grupo antifascista que va a derivar en la Unión Democrática. Los nacionalistas católicos
muchos de ellos, otros se han borrado de la adscripción al peronismo, ya están articuladas en torno al voto por Perón. O sea, para el momento que sale la pastoral ya están estos antagonismos y estas articulaciones presentes. Salvo para, digamos, los indecisos, para la otra movilización no sirve. Segundo, esta pastoral también fue, la misma pastoral, ante 1936, en cada elección la Iglesia larga una pastoral de cómo deben comportarse el voto católico. A su vez, en el contexto internacional de regreso, digamos, de la salida del fin de la guerra mundial, el Papa también da indicaciones de la participación política de los católicos. ¿Y cuál es el contexto? Es la colaboración internacional, es la colaboración entre distintos grupos para poder articular la democracia. En Argentina, digamos, lo que se pide a los católicos es que no voten contra ningún partido que tenga cláusulas que atenten contra, digamos, que van por la separación de la Iglesia y el Estado, contra la ley de divorcio o en contra de educación. Pero eso, que es el eje por el cual todos dicen que es semejante a votenlo a Perón, primero es introducido con un contexto donde la Iglesia advierte la alta polarización, la violencia política, y de qué manera las reformas sociales no deben estar basadas en la coacción y la violencia. O sea, eso también puede leerse diciendo, ojo, todas estas reformas realizadas por un gobierno de facto, impuestas, no necesariamente deben ser seguidas. Después apela a la libertad de conciencia del cristiano, que también en Europa se da lo mismo. En el caso que uno deba votar un partido que tenga una cláusula que atenta contra algunos de estos que les he nombrado, la libertad de conciencia por el bien mayor tiene que predominar. Y la otra es votar por el bien mayor, aunque no coincida con mis principios políticos o religiosos. Entonces, esta pastoral fue debatida en ese momento. Los católicos democráticos y los antiperonistas la utilizaban para fundamentar el voto católico por la Unión Democrática. Por supuesto, los peronistas lo usaban para fundamentar el voto católico hacia el peronismo. Entonces, ante ese contexto, se apela y se lucha por el voto católico. En definitiva, en Córdoba, ¿cómo se puede saber cómo votaron los católicos? Yo lo que acá quiero aclarar es lo siguiente. En las intenciones del voto no solo media una adscripción religiosa, y esto es importantísimo destacarlo. Lo que pasa es que yo he hecho el eje en ese punto, ¿no? El ciudadano vota, su adscripción religiosa está dentro de un combo que implica miradas sobre lo político y sobre lo social que es de muy amplio espectro. Entonces, no es una variable más dentro del voto, no es el eje central, para algunos sí, para algunos no. De todos modos, nunca se sabe al momento de poner el voto, y en general todos los politólogos y todos se equivocan en estas, decir quién votó y por qué y cómo. La Iglesia de Córdoba, ¿qué hacen? ¿No? Dentro de estos católicos nacionalistas, hay algunos que adhieren, la gran mayoría, pero hay algunos que no adhieren al peronismo, en esta última fase de beligerancia y de la imposición a través del poder del Estado y de la fuerza de las leyes sociales. Los católicos democráticos apoyan a la unidad democrática y apelan al voto a tamborín y mosca, aunque la Unión Cívica Radical en su plataforma tiene la educación laica y también el tema del divorcio, pero llaman a que el mal mayor es el peronismo y no el radicalismo. El sector moderado en Córdoba, Monseñor Lafitte, bueno, Monseñor Lafitte no puede pronunciarse abiertamente. ¿Cómo hace el diario Los Principios? Que de alguna manera tampoco apela directamente al llamado al voto anti-Perón, pero sí lo hace a través de múltiples artículos en el diario, editoriales, donde critica abiertamente las medidas de Perón, el tema de la falta de libertad, la violencia, el antagonismo social, ¿no? Entonces, sin decirlo directamente, apoya al voto católico para tamborín y mosca. Eso lo vamos a ver, me voy a adelantar, acá. El mismo día de la elección, el 24 de febrero,
el diario encabeza el titular, digamos, la primera página, con una frase del discurso de Tamborini que dice: todos los sacerdotes argentinos han sido patriotas y todos los patriotas argentinos han sido católicos. Entonces, eso, en definitiva, el diario Los Principios, sin decir vótenlo a Tamborini, los está alentando a todos al voto católico. Se ha hecho tardísimo, así que vamos a saltar un montón. Aquellos católicos embanderados con el tema del sindicalismo y los círculos católicos de obreros van a formar parte del Partido Laborista, que va a ser esencial para el voto hacia el peronismo en Córdoba, aunque no en la dirigencia. Después va a tener la lucha contra la... Y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que si bien todos los componentes, que muchos eran radicales sabatinistas, y que habían estado en el gobierno de Santiago del Castillo, también tiene un alto componente católico, pero donde la inscripción católica es menor frente se plantean como herederos del irigoyenismo. Busto Fierro, que es una de las figuras articuladoras esenciales de la Junta Renovadora en Córdoba, y frente a Perón, su inscripción es irigoyenista, en contra de tan antiimperialistas, en soberanía popular, bien en esa genealogía de adscripción. Además son católicos. Bueno, esto después, el que quiera después yo les... Bueno, esto queda todo grabado, ¿no? Entonces, para terminar, esto es, digamos, cómo quedó el panorama, cómo se divide de alguna manera esos votos católicos y cuáles fueron. En Córdoba gana la Unión Democrática para candidato a presidente, ¿no? Por casi 30.000 votos. Perón Quijano sale en segundo término, bueno, no gana. Lo que pasa que en Córdoba, justamente por esas viejas rencillas entre el Partido Demócrata y el sabatinismo, para la fórmula para gobernador van divididos. Y entonces pierden porque van divididos, porque si no hubieran ganado también la fórmula a gobernador. A gobernador gana Argentino Aucher y Ramón Asís, los dos de origen radical, porque Ramón Asís primero está en la Junta Renovadora y después se pasa al laborismo. Ganan la elección con 118.660 votos, ganan por muy poquitos contra la UCR, y que si hubieran ido unidos juntos con el Partido Demócrata, hubieran ganado la elección en Córdoba. Con esto, de alguna manera, dejo planteada esta complicada y compleja interrelación entre el mundo del catolicismo y el origen del peronismo, tanto para ser base de esta identidad, una de las variables de esta base de identidad peronista que se va a ir formando, como también en reacción a esa identificación del nacionalismo católico, la generación de este polo antiperonista antes de la existencia del peronismo, que fue, digamos, la interpretación antifascista, en donde la existencia de los católicos democráticos también fue muy importante, y la presencia en Córdoba de una jerarquía, Monseñor Lafitte, que va a ser mediadora y contempla y logra articular estos dos sectores católicos, al contrario que Monseñor Copelo, que en Buenos Aires a los sectores católicos democráticos es como que los anula de la participación en la vida de la Iglesia. Bueno, quizás estoy exagerando, son muy enfáticas, pero de alguna manera no tienen, en Buenos Aires se ven, digamos, anulados, y en Córdoba no. Eso le va a dar un perfil, este catolicismo, los catolicismos de Córdoba, que también por ahí hace un poco explicable o entendible, porque en Córdoba va a ser uno de los focos de este catolicismo en oposición al peronismo. Y con esto concluimos, me extendí demasiado. Y ahora... Bueno, muchas gracias Inés por tu presentación. Bueno, la idea es que habilitemos un espacio de preguntas y comentarios. Algunos han hecho uso ya del chat para dejar allí sus comentarios. Si lo quieren hacer verbalmente y habilitar el juego, este es el momento.
Si querés, Nico, empezar con los que han escrito y después seguimos con... ¿Te parece? Dale, hay dos comentarios que a mí se me perdieron porque se me cortó la conexión y el chat se borra. Empiezo leyendo el de Ángel, que escribía que muy ajedrecista de Perón para llegar al poder y juntar votos en Córdoba, dice, me refiero a su adscripción a la por conveniencia, ya que con el tiempo también tendrá grietas. Era un comentario que escribía Ángel, no sé si está por aquí, si quiere ampliarlo o hay alguna otra consulta. De todos modos, el que quiere intervenir puede habilitar el micrófono y hablar libremente. Perfecto, gracias, Franco. Bueno, el que quiera preguntar o comentar o participar, bienvenido. Me voy a sentir muy mal si nadie pregunta, por favor. No, simplemente hice un comentario de lo que usted está hablando, profe. No soy profesor de historia, soy docente de nivel primario. Simplemente participo en esto porque me gusta la historia y bueno, lo poco que conozco del tema, quiero hacer un aporte y bueno, sí. Si tengo mis errores, bueno, pido que me los corrija, no tengo problema. Un aporte nada más, lo que usted está haciendo el comentario de esto y bueno, espero que sea útil para todos los aquí presentes. Sí, la verdad, Ángel, está muy bien, el término ajedrecista está muy bien. Y bueno, no soy un profe de historia, no, me gusta leer historia, sí, pero bueno, espero que no, perfecto, perfecto. Gracias. Es así, ¿no? Es así porque realmente, digamos, el peronismo como un mundo tan heterogéneo, con distintas adscripciones, ¿no? Y tendencias, realmente hizo falta un juego entre muy importante de equilibrios, de contemplar las demandas tan heterogéneas dentro de esta adscripción, ¿no? Se puede hablar de un verticalismo y al mismo tiempo una horizontalidad de estas demandas que presionaban constantemente para el cumplimiento de esas demandas y de qué manera poder lograr, ¿no? Esa articulación. Finalmente eso se da con la fundación del Partido Peronista y que se disuelve estos dos partidos dentro de uno más, pero que siempre va a estar en tensión. ¿Quién pertenece al Partido Peronista? Siempre está en tensión la movilización de esas masas populares demandando, ¿no? a Perón y al peronismo que se acepte esas demandas. O sea, eso es un juego muy interesante y estratégico. No por nada era militar también. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Así que bueno, gracias, Ángel. Bueno, y después... Sí. Patricia. Sí, hola, sí te escucho. Hola. No, realmente yo creo que la charla ha reflejado acabadamente la complejidad del peronismo en sí y las particularidades que presenta Córdoba al respecto, ¿no? Que en realidad yo creo que es una de las características y las fuerzas incluso que tiene el laborismo en Córdoba en particular, porque a pesar de la creación del Partido Único de la Revolución y después del Partido Peronista, el laborismo sigue estando en Córdoba. O sea, yo creo que en ese sentido, cuando vos hablas de los catolicismos, también es importante entenderlo. La cantidad de sectores, porque a veces se simplifica la realidad y yo creo que has podido reflejar en tu charla la complejidad que significa hablar de los católicos, que no es hablar solo de la iglesia, ¿no? Sí. Me parece interesante el tema, como para seguir. Vos dijiste al inicio que esto despierta preguntas, y bueno, uno tiene que seguir permanentemente indagando, ¿no? Eso sí. Era todo un aporte. Sí, Patricia es otra colega que investiga también el mundo social de las mujeres y este tema del... Sí, la verdad que es tan difícil y complejo porque pensando en esas sensibilidades religiosas en el mundo del laborismo y el mundo de los sindicatos, pensemos a largo plazo esa primera fotografía que yo ponía, ¿no? De los sindicatos movilizándose en Luján por paz, pan y trabajo, de qué manera nunca dejaron, a pesar de la Revolución del 55, nunca dejó de estar presente en esa multiplicidad, y ese era un
un nacionalismo católico de raigambre popular. Yo no lo nombré, pero también hay toda una vertiente de raigambre popular. Otros analistas, otros sociólogos hablan de católicos populistas, en el sentido de la movilización de los sectores populares, que es realmente interesante, ¿no? Que también se pone en tensión con una mirada de los católicos nacionalistas más elitistas, que de alguna manera la Junta Renovadora, ese catolicismo va por el elitismo, y el Partido Laborista tensiona eso del catolicismo popular, ¿no? Claro, yo creo que ahí está, esa es la particularidad del laborismo en Córdoba. Exacto. Ese catolicismo popular. Y claro, sí, más democrático. Por otro lado, exacto, se aleja del elitismo del sector más conservador de la iglesia en Córdoba, ¿no? Exacto, exacto. Gracias, Patricia. ¿Algún otro? Sí. Sí. Gaby preguntaba, en cuanto al voto de las mujeres, ¿qué tan involucrada estuvo la iglesia, dice, para influenciar? Bueno, con respecto al voto femenino, a ver si tuvo alguna influencia, ¿no? Claro, bueno, acá justamente tenemos una especialista que es Patricia, pero no, yo no mi ámbito de investigación no ha llegado al tema del voto femenino en el 52. Claro. En realidad ahí está tensionado el tema de la iglesia con la movilización de las mujeres frente al voto, ¿no? Pero creo, digamos, la movilización de las mujeres en el voto parte más por el partido feminista, por Eva y todas, como Patricia explicó en alguna otra de las charlas, justamente la primera charla fue de Patricia sobre el tema del voto femenino, lo que no quiere decir que no hubiera muchas católicas que se movilizaran por el voto. Y acá es otra cosa interesante, que en este contexto de las católicas democráticas, de los católicos democráticos, pensemos que la movilización por el voto es mucho anterior. En el contexto justamente del 45, donde anterior al 45 ya están en juego varias propuestas de voto femenino, y en el contexto del 45, que ya empieza a demandar las mujeres el voto femenino, las católicas democráticas, junto con los socialistas, comunistas, dicen, ahora eso no se puede tratar, lo tenemos que tratar en un gobierno democrático, no que en un gobierno de facto, de violencia, nos vengan a brindar el voto femenino, ¿no? Hay un acto donde la Junta Femenina de Córdoba, que es una agrupación que juntas comunistas, socialistas, católicas, democráticas, justamente dice, nuestra lucha es por el voto, pero no queremos que en un contexto de gobierno de facto nos den el voto católico. Y no sé, Patricia, vos que el tema del catolicismo y la movilización de las mujeres en el 52 en particular. Sí, es como dijiste también un tema complejo y diverso, pero digamos, las mujeres se comienzan a movilizar en Córdoba, digamos, yo diría que desde octubre, es decir, desde antes de la elección del 46, y es cierto, hay una movilización en Córdoba en contra de que de que la ley se dé por decreto el voto a la mujer, que tiene que ver también con la movilización que se está dando en Buenos Aires, también conjuntamente, y la postura de la iglesia es, si bien la iglesia apoya, porque además hay un contexto internacional, hay tratados internacionales por los cuales, digamos, ya es evidente que la mujer en la gran parte de los países ha accedido a la participación política, pero digo, la iglesia tiene una posición dual. ¿En qué sentido? En el sentido que las católicas deben votar, pero en los temores que genera que la participación política de la mujer le haga abandonar sus roles tradicionales ligados a lo doméstico, el hogar, etcétera, etcétera. Y básicamente tiene un discurso del feminismo maternalista, es decir, la idea de que la mujer, bueno, que intervenga en política porque va a reflejar en el mundo político todos los valores que la identificaban en el mundo doméstico, la entrega, el cuidado, etcétera, ¿no? Sí, estoy pensando para enriquecer lo que decís, Patricia, que el Papa, cuando llama al tema del voto de la mujer, justamente hay una parte que habla de la necesidad de que las mujeres impongan esos valores
morales Claro, cristianos. moralizar la política. Exactamente, Esa es la frase. exactamente, Moralizar ¿no? la política. La mujer va a contribuir a moralizar la política con su entrada al espacio político. Pero la Sin Iglesia abandonar, permanentemente, claro, incluso Franceschi, que la apoya abiertamente desde la revista Criterio, permanentemente recuerda cuál es el papel fundamental de la mujer y solo unas pocas, aquellas con determinadas habilidades, podrán, digamos, actuar definitivamente en el mundo de la política. Después, esto va a tener otras derivas, ¿no? Cuando sí, se forme el partido, pero ahorita femenino, las unidades básicas, bueno, eso ya es... sí. Sí, sin dejar de pensar, como vos lo has marcado también, Patricia, que el modelo que Eva impone a la política también es el del maternalismo, ¿no? O sea, de la mujer Totalmente. como... Claro, Eva nos rompe con ese discurso maternalista, digamos, de la política y la idea de que la mujer puede, digamos, moralizar la política con su intervención. Lo que pasa es que también hay una profunda distancia entre los discursos y las prácticas, me refiero. sí, Hay un exacto. proceso claro de empoderamiento de las mujeres, y nosotros lo vemos en Córdoba, es decir, entre el 49, que llega la primera delegada censista, y el año 51, en Córdoba se fundan 400 unidades básicas femeninas. O sea, Sí. eso nos está hablando a las claras de que hay un proceso de movilización de las mujeres muy fuerte, ¿no? Totalmente, como que en el contexto de la movilización Sí. en el 45, en torno, después de la candidatura de Perón, las mujeres radicales se movilizan, se movilizan, las mujeres de la Unión Cívica, de la Junta Renovadora, las mujeres de Busto Fierros, todas se movilizan, las socialistas ni hablemos, las comunistas. Incluso Sí. las comunistas, Sí. porque más allá de que el comunismo, digamos, sufrió persecución entre el 43 y 46, las comunistas siguen movilizadas durante Exacto. todo el transcurso de los gobiernos peronistas en Córdoba. Exacto. Y una de esas fuentes de movilización es estas asociaciones antifascistas, que una era la Junta para la Victoria, donde están las católicas democráticas junto con las socialistas, junto con liberales, junto con comunistas, y es una de estas asociaciones antifascistas que apela también a la colaboración con el catolicismo. Pero las comunistas después se distancian. Sí, sí, sí. Después se distancian. Las mujeres comunistas allí tienen un discurso muy, muy particular que las diferencia de las peronistas y de las radicales. Exacto. ¿No? Gracias, Patricia. Hay otra genial. pregunta de Eduardo Barrenuevo, Inés. Sí. Que no sé si la quiere formular él, creo que estaba presente, o si la leemos. ¿De quién, perdón? De Eduardo Barrenuevo. Ah. No sé si la quiere leer o la formulamos desde aquí, acerca de la Unión Cívica Radical. Preguntaba que si había quedado debilitada la UCR oficial en razón de la decisión del sector sabatinista de Argentino Ocher, o fue un grupo minoritario, pregunta. Buena pregunta. Me parece que, dado la magnitud de los votos que obtiene la Unión Cívica Radical en Córdoba, no pierde tantos votos el radicalismo como sí pierden los demócratas. Ahí hay un efecto de que los votos, o sea, pierde votos, evidentemente, pero es más el Partido Demócrata el que pierde votos que la Unión Cívica Radical, ¿no? En ese sentido, es como que los que obtienen más votos son los laboristas, relacionados con los católicos y con demócratas también. No sé decirte cifras, ¿no? Digamos, de esta pérdida, pero que hay una diferencia de 30.000 votos que se reparten, pero los estudiosos hablan de que la mayor pérdida es para los demócratas, no para los radicales, ¿no? Eso es. Bien. ¿Alguna? No Sí. sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario. Hay comentarios, hay varios. Felicitaciones para vos, Inés. La verdad, dar claridad a un tema tan complejo, ¿no? Yo pensé que me iban a batallar. Sí. Perdón.
Sí, dale, Ángel. No, simplemente aportar un dato de color, que no sé si viene el caso, pero el sacerdote confesor de Eva Duarte de Perón, el padre Hernán Benítez, fue de acá de Villa Tulumba, a pocos kilómetros de Cimbolar, en el norte de Córdoba. Sí, simplemente, sí. Ya que están hablando de Eva Duarte, Claro. No, es interesante porque mira, el padre Benítez justamente, jesuita, después va a tener problemas con los jesuitas, tiene justamente esto que yo hablaba, de este catolicismo nacionalista de tipo popular, ¿no? Y acá en Córdoba hay otra figura que va a ser muy importante para el catolicismo de Córdoba, de estos, que es el padre Francisco Company, que yo los comparo, tengo un trabajito hecho de comparación de los dos, porque también escribe este Company, escribe en el 52, a la muerte de Eva, el responso que da en la catedral, pero que después lo tiene como libro, y tiene muchísimas semejanzas con lo que Hernán Benítez escribe de Eva, ¿no? Los dos la ensalzan, esta Eva, que es la ira, una ira divina, ¿no? O sea, como la Eva que viene a castigar a los culpables y a salvar a los justos, al pueblo, ¿no? Entonces es interesante cómo hacen esta tensión desde lo católico a favor de Evita, que es bien interesante porque eso es también otra línea de este catolicismo popular que es bien importante, ¿no? Y justamente en oposición a toda la crítica a Eva, de porque es furibunda, porque es intransigente, ¿no? Ellos reivindican justamente esa faceta de Eva. El tema con Company, por ejemplo, en particular, es que él es de los católicos que no va a romper con el peronismo, pero se pone a favor de la Iglesia en el conflicto con Perón, ¿no? Y escribe un libro sobre, se me fue el nombre de nuestro obispo que tiene problema con Roca en el 80 y pico, bueno, en 1884, pues cuando está el rompimiento con Roca de la iglesia de Córdoba ante el Colegio Carbó, ese arzobispo que se pone como que la defensa del catolicismo frente a Roca y frente al laicismo, él en el contexto del 55 escribe un libro a favor de la postura de este monseñor, como diciéndole, el Estado no debe entrometerse contra los derechos de la Iglesia, ¿no? Entonces, si bien es evitista, a ultranza, y lo va a seguir siendo, en el 55 se comporta diciendo, ojo, primero defiendo a la Iglesia y después al peronismo, ¿no? En esto que les hablaba de las distintas, de cómo la carga de la identidad religiosa varía en las prácticas políticas según esa sensibilidad. Gracias, Ángel. Sí, yo he visitado ahí en la casa de Benítez en Tulumba. Sí, está ahí como museo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Está en la misma cuadra está en la misma cuadra al frente. Está la casa de los Reinafé, bueno, sí. También con otra parte de nuestra historia muy interesante. Gracias, sí. Profe. No, de nada, Ángel. Sí, Franco. Digo, Nico, que me ibas a decir algo. Sí, no, que no sabés si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, yo pensé que con tanta polémica me iban a bombardear, me iban a criticar, me iban a poner en un apriete. Eso de mostrar el sindicalismo a full, primero yo pensé que se iban ¿cómo se llama? Enardecer. Encolerizar, sí. Ahí aprovecho para aclarar, dado que Edith pregunta, y para todos aquellos interesados, bueno, esta es la última charla del ciclo de charlas sobre historia de Córdoba que hemos organizado desde el Centro de Estudios Históricos, y esto va a estar subido al canal de YouTube en los próximos días. En todo caso, les vamos a estar avisando vía mail cuando esté disponible la grabación y demás las que hemos dado y han tenido lugar, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, gracias a todos. O sea, hay tiempo hasta allá.
Si no, callan para siempre. ¿Quiere alguien más preguntar o colaborar, así como hizo Ángel, algo, digamos, un aporte? Y si no, bueno... Ahí te preguntan, Inés, sí. si recomiendas algo para leer, alguna lectura sobre la temática que les pueda resultar interesante. Habría que ver algún libro quizás, o algún trabajo que sea más de índole general, me parece. Sí, hay mucha bibliografía muy interesante, pero lo que yo le propongo al que le interese, ¿por qué no escribís mi mail, Nico? Y que me manden un mail y yo les puedo mandar la bibliografía por mail, al inesachával@hotmail.com. Ahí mismo lo copio. Fíjense en el mail y yo les puedo compartir bibliografía. Hay mucha bibliografía interesante. Para el tema de catolicismo y Juventud Obrera Católica y sindicatos católicos, acá en Córdoba ha trabajado Jessica Blanco. Para la década del 20, del 30, Gardenia Vidal ha trabajado algo del tema del catolicismo. Pero me parece, después que en Córdoba, no sé, Patricia, refrescame, en Córdoba el catolicismo, ¿quién más? Pero... Bueno, he trabajado también este periodo y el tema del peronismo y el radicalismo, César Cach. Sí, César Cach. César Cach es como el peronismo en el interior del país, el peronismo se llama. Pero lo que pasa es que, bueno, es como más amplio, ¿no? Pero el tema de César Cach, aunque tengo algunas diferencias, pero bueno, es un libro que es como que logra hacer una compilación abarcativa, muy interesante el fenómeno, trabaja muy bien el sabatinismo anterior, y bueno, después a nivel nacional hay muchas cosas muy interesantes, pero bueno, con el libro de Cach podrían empezar, y después de allí en la bibliografía de él, y si no me escriben al mail y yo puedo mandarle más bibliografía. Y bueno, lo de Patricia Roggio, busquen a Patricia Roggio, que tiene también para esta época, y María José Ortiz Bergia también trata para esta época la cuestión social, ¿no? El Estado, la construcción del Estado social en Córdoba, que también toca el tema del peronismo. Nico, ¿te acordás de alguien más? Bueno, Nico trabaja, pero más en la época de principios de siglo. Sí, la época anterior, y bueno, en realidad no está tan vinculado a lo político, bueno, aunque todo es político, pero... Sí, a los religiosos sí. Sí, creo que ya se va del... Ahí Franco pregunta si podés hablar algo sobre, estamos ya casi sobre el tiempo, pero alguna cosita más sobre la influencia de los grupos católicos en la caída de Rawson. Aclarar un poquito eso, me parece que pide. Bien, me has dejado sin palabras, Franco. y encima es corto. Sí, puedo decir como los alumnos, se me fue el wifi. Franco, bueno, la verdad... No, bueno, en todo caso, como es complejo, digo también, y estamos ya sobre el tiempo, porque se nos corta la grabación, de última que con el mail, también se puede contactar y alguna duda, consulta y demás. Perfecto. La verdad que no investigado. Perfecto. Una inquietud puntual. De todos modos, como uno no sabe todo, y eso yo lo he asumido hace mucho tiempo, nunca me he puesto a investigar el tema de la caída de Rawson, si bien los que dicen los estudios que fue como un títere, digamos, fue puesto allí más que nada para darle una legitimidad, un consenso más amplio al GO, simplemente como cara para que impactara más positivamente el golpe, que fue un golpe bastante militar, aunque tuvo después consenso de aceptación momentáneo, pero no sé en particular esto de los católicos en torno a Rawson. Me has dejado la duda, me encanta, así que lo vamos a investigar. De última, ahí tenés, bueno, te pasó mi mail, si vos tenés datos, me gustaría que me los compartieras. Así que gracias, Franco. Bien. Bien. Me parece que... Hago una preguntita, Inés.
Sí, Hubo un libro de Potash, creo que fue Eric Potash, Potash. sí. Ajá. Sí. ¿Qué opinión te merece? Yo recuerdo haberlo leído en mis épocas de facultad, pero habla mucho del movimiento interno dentro del ejército, ¿verdad? Sí, sí, Potash, claro, Potash son los libros básicos para entender la lógica de las Fuerzas Armadas, o sea, fue de los autores primeros que en el contexto del fin de las dictaduras se enfocó, y antes se enfocó, en las Fuerzas Armadas como aquel factor, pensando por qué no ha habido democracia en América Latina y Argentina en particular, el actor social de las Fuerzas Armadas. Te diría que junto con Ruquier son como las Biblias al respecto, particularmente serio, fundado, con un trabajo documental impresionante, así que sí, realmente es un libro como para releerlo en un contexto donde las Fuerzas Armadas empiezan a aparecer en el contexto latinoamericano. No podría ser, esto se me acaba de ocurrir, ya gracias María que lo dijiste, ¿no? Es como un libro de relectura por ahí, ante estas tensiones de largo plazo que siguen operando, ¿no? Bien. Gracias. Potash y el otro. Ruquier, Alain Ruquier. Alain Ruquier. Sí. Okay. Gracias. No, gracias a vos, María. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces, yo de parte mía agradezco su presencia, y cualquier duda o consulta tienen mi mail, y muchas gracias al Centro de Estudios por la organización de estas charlas de difusión. Gracias, Nico. Muy bien, muchas gracias a vos, Inés, y gracias a todos los que, nos han acompañado en del últimos encuentros del ciclo de charlas sobre historia de Córdoba. Y reitero que, nos vamos a estar comunicando también vía mail para advertirles acerca del contenido en el canal de YouTube de esta y las demás charlas. Nos despedimos y, un saludo a todos. Muchas gracias nuevamente. Adiós, hasta luego. Adiós. Chao, gracias. Gracias a todos. Chau, chau. Chau. Adiós.